Después de más de 50 años de una guerra feroz, en Colombia se firmó la paz. Se firmó la paz de una herida tan enorme en el continente que nos debe dar una gran lección. Y entonces lo primero que la lección tiene que mostrarnos es qué estaban haciendo Macri y Massa en Cartagena. Dos representantes de una Argentina que nunca existió para el problema continental que debió enfrentar una cantidad de iluminados, negados en el continente, que bajo el escudo, bajo el paraguas, bajo la aureola de UNASUR, se inició los pasos para resolver uno de los conflictos más terribles que se ha dado en tierra americana. Entonces, cuando uno ve dos improvisados, porque no solo improvisados, sino que son unos farsantes, porque no tienen nada que representar. Uno va a representar la legalidad de la República y el otro va a representar la oposición de esa legalidad. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cuál legalidad esos señores representan frente al problema del continente? Vamos a hablar de ese tema porque es un tema que desnuda con mucha tristeza una realidad argentina. Una realidad argentina de gente que se asigna representatividades que no tienen por ningún lado. ¿Cómo nos van a representar esos dos mamarrachos a un país que ha estado pendiente y que ha sido artífice junto a Cuba, junto a Venezuela, junto a Ecuador, junto a Brasil, de uno de los más grandes acontecimientos que ha sucedido en el continente? Y hoy la Argentina manda a dos impresentables a que nos representen. En realidad, uno no necesitaría acudir a esa vergonzante presencia argentina en un hecho histórico, en un hecho de tanta trascendencia. Claro, no se le ha dado la dimensión que la importancia tiene y por eso no se ha tomado conciencia entre nosotros lo que eso representa. Pero esa lucha del pueblo de Colombia contra los poderes feudales de ese país fue lo que generó esta guerrilla. La posesión de la tierra, el campesinado explotado y marginado se alzó en armas. Eso no lo conocen. Y el poder constituido, el poder oligarco de ese entonces, les llamó los antisociales, a esos que reclamamos justicia. Si hubiera que graficar los desencuentros entre hermanos, siempre habrá que recurrir a recordar lo que sucedió en Colombia. O sea, es un conflicto que se ha mantenido prácticamente marginado de la opinión pública, donde no se atendió nunca la profundidad del problema. Y mucha gente lo tiene como una referencia, pero quienes por alguna razón hemos estado cerca del problema, porque al haber convivido con la problemática en Colombia un determinado tiempo, uno ha aprendido determinadas cosas que sucedían en esa intimidad del fragor de las batallas, de esas luchas, de haber campesinos que tenían propiedades con grandes sembradíos de café y que no podían ingresar a ella por años, y tener que andar viviendo como pordioseros siendo poseedores de una enorme cantidad de hectáreas sembradas con cafetales. Entonces, cuando uno conoció esa gente y supo de su tragedia y de su dolor, y ahora ve que va Macri y que va Massa a ser testigos de una situación que no tienen ni siquiera la remota idea
de qué es lo que realmente se discutió en esa lucha, donde hubo 200, 300, 400, medio millón de muertos y 50 años de odios, de pasiones desenfrenadas que terminaban con secuestros, con asesinatos, con cosas terribles, destrucción de la realidad, del corazón de la sociedad. Y lo que más indigna es que, ¿saben quién fue el gran protagonista de todo esto? Unos son 3 o 4 los mentores de esta maravilla que ojalá termine en un buen puerto, porque todavía está en lucha de intereses mezquinos, porque hay muchos intereses ahí. Pero el gestor de esto fue, el iniciador de esto fue Santos, por un lado el presidente de Colombia, y por el otro Hugo Chávez. Y entonces como eso fue tomando forma, tomó fuerza y vigor con Fidel primero y después con Raúl Castro. Y claro, no podía estar ausente Lula, y no podía estar ausente Correas, y no podría estar ausente Evo Morales, y no podía estar ausente Kirchner, que fue el garante, que fue uno de los garantes en esas reuniones de Santa Marta. Y entonces fíjense cómo se conformó el espíritu de esta conclusión, de este final maravilloso que fue ayer la firma de la paz, de UNASUR, con su vigor, con su fuerza, con su inteligencia, sin tener un patrocinio de los imperios, porque claro, al imperio le convenía esta guerra y quería que se extendiera por toda América, y la extendió por toda América, pero afortunadamente se supo con inteligencia parar a tiempo. ¿Se dan cuenta entonces cuántas cosas secretas importantísimas que muchos de nosotros no conocen? Por eso indigna ver a estos infelices ahí, porque quien realmente debió estar ahí, porque fue protagonista del hecho, es Cristina, no Macri, no Massa. Cristina debió estar junto a Chávez, que tampoco estaba, que tampoco estuvo, que tampoco pudo estar, pero debía estar al lado de Santos, al lado de Fidel, al lado de Raúl, debieron estar Lula, debió estar Correas, debió estar Evo Morales. Cuántos ausentes, ¿no? Y cuántos presentes inmerecidos. Traer estos recuerdos y evaluar en el contexto general nos da una indicación de las cosas con las cuales tenemos que soportar, luchar y explicarle a la gente. Porque es necesario tener un conocimiento de la realidad para saber dónde estamos parados y qué significa nuestra presencia. Esta bochornosa presencia argentina nos indigna, pero nos indigna con derecho, porque no es posible que Argentina, que es un país ejemplar en Latinoamérica, tenga en este momento tan importante de tanta culminación la presencia de personajes que nos representan que no significan nada. Entonces imagínense, ahora los argentinos que van a representar al pueblo argentino en un hecho de trascendencia histórica, de una relevancia extraordinaria, fíjense quiénes son. Y entonces ahí viene la pregunta, porque ¿por qué sucede estas cosas? ¿Por qué nos suceden estas cosas que nos hacen recapacitar? ¿Cómo es posible que tengamos esta gente que nos represente? Y que nos represente en las Naciones Unidas, y que nos represente en los mejores foros del mundo. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que las grandes mayorías, que somos nosotros, los grandes mayorías, el pueblo, no tenga representación? Y que cuatro mequetrefes nos representen en los foros mundiales. Y ahí entonces es cuando vemos las miserias de los nuestros. Porque las miserias no están en los demás. Las miserias no están en los Macris, en los que están en el podio ahora. La miseria está en nosotros, en los nuestros, en los mequetrefes que nos representan, en esos dirigentes que dicen que son peronistas, pero ¿qué van a ser peronistas? Son unos infelices, unos mequetrefes que desgraciadamente se han encolumnado, se han instalado en la representatividad de un pueblo que no nos significa nada. A nosotros no nos significa nada. Giosa, Scioli, qué sé yo, todos esos más, Urtubey y toda esa caterva de impresentables. Pero sin embargo nos representan. Miren qué cosa curiosa. En fin, quería traerle esta reflexión llena de bronca, pero llena también de ideas. Porque nosotros debemos saber dónde nosotros fallamos. Y esta muestra, lamentablemente, es un botón de lo que nosotros no debemos aceptar y mucho menos hacer. O sea, nosotros estamos mostrando nuestras miserias al mundo. Y la culpa no la tiene nadie. ¿Sabe quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Entonces es hora de que tenemos que asumir la responsabilidad de que alguien nos venga a decir estas cosas. O sea, alguien tiene que decir estas cosas. Y claro, lamentablemente siempre ese alguien es el pueblo el que lo dice, porque los que nos representan no nos dicen. Y mientras no nos digan, muchísimas veces nos va a suceder lo mismo. Muchísimas veces nos va a suceder lo mismo que ha sucedido en Cartagena. Que a los argentinos, al pueblo argentino los represente. ¿Quién nos representa? Fíjense, Massa y Macri. Macri y Massa. ¿Y las mayorías? ¿Y las grandes mayorías? ¿Quién las representa?